Kāpēc bija izgājuši? Kitexpanistashkej intonauatil. Matikselijkan, patikakinka. Marita! Ujale to the sky! Once the jungle was their sanctuary. The gods are gone and shadows rise from the ocean. They came from the horizon with fire, steel, and an unyielding thirst for power. In the shadow of the eclipse, the battle for survival begins. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Kāpēc bija izgājuši? Kitexpanistashkej intonauatil. Matikselijkan, patikakinka. Marita! Ujale to the sky! Once the jungle was their sanctuary. The gods are gone and shadows rise from the ocean. They came from the horizon with fire, steel, and an unyielding thirst for power. Cuando el mundo cree haber sobrevivido al fin, el verdadero comienzo apenas se revela. La selva sigue respirando. Los árboles continúan observando. La tierra recuerda cada paso, cada grito, cada sacrificio. Porque el apocalipsis no siempre llega con fuego, a veces llega en silencio. Mucho tiempo después de que la sangre se mezclara con la lluvia, la civilización intenta reconstruirse sobre ruinas invisibles. Pero la memoria de la violencia no desaparece, solo cambia de forma. En lo profundo de la jungla, donde el sol apenas toca el suelo, una nueva historia comienza a latir. Este no es un relato de héroes gloriosos. Es una historia de supervivientes, hombres y mujeres marcados por el pasado, cargando cicatrices que no siempre se ven. Aquí,
La vida vale tanto como la fuerza para defenderla. Y la esperanza es un lujo que pocos pueden permitirse. Las antiguas ciudades ya no dominan el horizonte. Sus templos se erosionan lentamente, devorados por raíces y silencio. Sin embargo, el poder no ha desaparecido. Solo ha cambiado de rostro. Donde antes reinaban dioses de piedra, ahora gobiernan el miedo, el hambre y la ambición. En este nuevo amanecer incierto, la selva vuelve a ser refugio y amenaza al mismo tiempo. Cada sonido puede significar alimento o muerte. Cada sendero puede conducir a la libertad o a la perdición. En el centro de esta historia hay un grupo reducido de sobrevivientes. No buscan conquistar, no buscan gloria, solo desean vivir un día más. Pero el mundo no permite la neutralidad. Las antiguas tradiciones luchan contra el cambio. Los viejos rituales se cuestionan. Las creencias se fragmentan. Y cuando las reglas dejan de ser claras, la violencia encuentra su camino. La narración de Apocalipto 2 no se apoya en grandes discursos. Habla a través de miradas, respiraciones agitadas y decisiones imposibles. Aquí, el lenguaje principal es el instinto de huir, el instinto de proteger, el instinto de resistir. Cada personaje carga un pasado que amenaza con alcanzarlo. Algunos quieren olvidar, otros quieren vengarse, y algunos solo desean entender por qué el mundo tuvo que romperse. La selva no juzga, solo observa. Ve cómo los humanos repiten los mismos errores, cómo cambian los nombres de los dioses, pero no la naturaleza de la violencia. A medida que avanza el relato, la tensión crece lentamente, como una tormenta que se forma sin prisa. No hay advertencias, no hay segundas oportunidades. Las decisiones tomadas en segundos tienen consecuencias que duran generaciones. La caza ya no es solo por alimento, es por territorio, por control, por supervivencia. Y cuando alguien se convierte en presa, la selva guarda silencio. Apocalipto 2. No es una historia de blancos y negros, es un mundo de sombras. Aquí, incluso las buenas intenciones pueden provocar destrucción. Incluso el amor puede convertirse en una debilidad peligrosa. El miedo se transmite como una enfermedad, de aldea en aldea, de padre a hijo, y con el miedo nace la crueldad. Pero también existe algo más, una chispa, una fuerza silenciosa que se niega a desaparecer, la voluntad de seguir adelante, aunque todo indique que no hay futuro. Esta historia habla de resistencia, pero no la resistencia heroica de las leyendas. Habla de la resistencia humana, agotada, temblorosa, imperfecta, la que sangra, la que duda, la que aún así continúa. El ritmo del relato es implacable. No permite descanso prolongado. La calma siempre es temporal, y cuando llega la violencia, lo hace sin aviso. No hay música que anuncie el peligro. No hay palabras que preparen al espectador. Solo el sonido del corazón latiendo, el crujir de las hojas, la respiración contenida. A través de este viaje, Apocalipto 2 plantea una pregunta silenciosa. ¿Puede una civilización aprender de su propia destrucción? ¿O está condenada a repetirla una y otra vez, con diferentes nombres y símbolos? La respuesta no se entrega fácilmente. El film no predica, no juzga, solo muestra. Muestra cómo el poder corrompe incluso a los desesperados. Cómo la fe puede convertirse en arma. Cómo el miedo puede justificar cualquier acto. Pero también muestra algo esencial. La humanidad no se define solo por su violencia, sino por su capacidad de elegir, incluso en las peores circunstancias. A medida que el viaje se acerca a su punto más crítico, la tensión se vuelve casi insoportable. Cada decisión parece final. Cada error puede ser el último. Y el espectador comprende que el verdadero enemigo no es la selva, ni otras tribus, ni siquiera la guerra. El verdadero enemigo es la incapacidad de cambiar. Sin revelar lo que ocurre más adelante, Apocalipto 2 deja claro algo fundamental. El apocalipsis no es un evento, es un proceso. Uno que comienza en la mente, en el miedo, en la negación del otro como ser humano.
Este no es un relato de salvación fácil. No promete finales felices. No ofrece respuestas simples. Ofrece una experiencia intensa, cruda, inolvidable. Cuando la historia se acerca a su cierre, queda una sensación persistente, la de haber sido testigo de algo antiguo y actual al mismo tiempo. Una historia que podría haber ocurrido hace siglos, o mañana. Porque mientras exista el miedo, la ambición y el deseo de dominar, el apocalipsis siempre estará a la vuelta del camino. Apocalipto 2 es una reflexión silenciosa sobre la fragilidad de la civilización y la fuerza brutal de la naturaleza humana. Una historia donde la selva nunca es solo un escenario, sino un testigo eterno. Y cuando todo parece terminar, el eco del mundo que fue sigue resonando, recordándonos que el verdadero fin no llega cuando cae una ciudad, sino cuando olvidamos lo que significa ser humanos. Esta ha sido la narración de Apocalipto 2, el eco del fin del mundo. Una historia de supervivencia, memoria y resistencia, sin promesas, sin concesiones, sin olvidar jamás que el fin del mundo no siempre llega con ruido. A veces, simplemente continúa. Cuando el mundo cree haber sobrevivido al fin, el verdadero comienzo apenas se revela. La selva sigue respirando. Los árboles continúan observando. La tierra recuerda cada paso, cada grito, cada sacrificio. Porque el apocalipsis no siempre llega con fuego. A veces llega en silencio. Mucho tiempo después de que la sangre se mezclara con la lluvia, la civilización intenta reconstruirse sobre ruinas invisibles. Pero la memoria de la violencia no desaparece, solo cambia de forma. En lo profundo de la jungla, donde el sol apenas toca el suelo, una nueva historia comienza a latir. Este no es un relato de héroes gloriosos. Es una historia de supervivientes. Hombres y mujeres marcados por el pasado, cargando cicatrices que no siempre se ven. Aquí, la vida vale tanto como la fuerza para defenderla. Y la esperanza es un lujo que pocos pueden permitirse. Las antiguas ciudades ya no dominan el horizonte. Sus templos se erosionan lentamente, devorados por raíces y silencio. Sin embargo, el poder no ha desaparecido. Solo ha cambiado de rostro. Donde antes reinaban dioses de piedra, ahora gobiernan el miedo, el hambre y la ambición. En este nuevo amanecer incierto, la selva vuelve a ser refugio y amenaza al mismo tiempo. Cada sonido puede significar alimento o muerte. Cada sendero puede conducir a la libertad o a la perdición. En el centro de esta historia hay un grupo reducido de sobrevivientes. No buscan conquistar, no buscan gloria, solo desean vivir un día más. Pero el mundo no permite la neutralidad. Las antiguas tradiciones luchan contra el cambio. Los viejos rituales se cuestionan. Las creencias se fragmentan. Y cuando las reglas dejan de ser claras, la violencia encuentra su camino. La narración de Apocalipto 2 no se apoya en grandes discursos. Habla a través de miradas, respiraciones agitadas y decisiones imposibles. Aquí, el lenguaje principal es el instinto de huir, el instinto de proteger, el instinto de resistir. Cada personaje carga un pasado que amenaza con alcanzarlo. Algunos quieren olvidar, otros quieren vengarse, y algunos solo desean entender por qué el mundo tuvo que romperse. La selva no juzga, solo observa. Ve cómo los humanos repiten los mismos errores, cómo cambian los nombres de los dioses, pero no la naturaleza de la violencia. A medida que avanza el relato, la tensión crece lentamente, como una tormenta que se forma sin prisa. No hay advertencias, no hay segundas oportunidades. Las decisiones tomadas en segundos tienen consecuencias que duran generaciones. La caza ya no es solo por alimento, es por territorio, por control, por supervivencia. Y cuando alguien se convierte en presa, la selva guarda silencio. Apocalipto 2. No es una historia de blancos y negros, es un mundo de sombras. Aquí, incluso las buenas intenciones pueden provocar destrucción. Incluso el amor puede convertirse en una debilidad peligrosa. El miedo se transmite como una enfermedad, de aldea en aldea, de padre a hijo,
Y con el miedo nace la crueldad. Pero también existe algo más. Una chispa, una fuerza silenciosa que se niega a desaparecer. La voluntad de seguir adelante, aunque todo indique que no hay futuro. Esta historia habla de resistencia, pero no la resistencia heroica de las leyendas. Habla de la resistencia humana, agotada, temblorosa, imperfecta, la que sangra, la que duda, la que aún así continúa. El ritmo del relato es implacable. No permite descanso prolongado. La calma siempre es temporal, y cuando llega la violencia, lo hace sin aviso. No hay música que anuncie el peligro. No hay palabras que preparen al espectador. Solo el sonido del corazón latiendo, el crujir de las hojas, la respiración contenida. A través de este viaje, Apocalipto 2 plantea una pregunta silenciosa. ¿Puede una civilización aprender de su propia destrucción? ¿O está condenada a repetirla una y otra vez, con diferentes nombres y símbolos? La respuesta no se entrega fácilmente. El film no predica, no juzga, solo muestra. Muestra cómo el poder corrompe incluso a los desesperados. Cómo la fe puede convertirse en arma. Cómo el miedo puede justificar cualquier acto. Pero también muestra algo esencial. La humanidad no se define solo por su violencia, sino por su capacidad de elegir, incluso en las peores circunstancias. A medida que el viaje se acerca a su punto más crítico, la tensión se vuelve casi insoportable. Cada decisión parece final. Cada error puede ser el último. Y el espectador comprende que el verdadero enemigo no es la selva, ni otras tribus, ni siquiera la guerra. El verdadero enemigo es la incapacidad de cambiar. Sin revelar lo que ocurre más adelante, Apocalipto 2 deja claro algo fundamental. El apocalipsis no es un evento, es un proceso. Uno que comienza en la mente, en el miedo, en la negación del otro como ser humano. Este no es un relato de salvación fácil. No promete finales felices. No ofrece respuestas simples. Ofrece una experiencia intensa, cruda, inolvidable. Cuando la historia se acerca a su cierre, queda una sensación persistente, la de haber sido testigo de algo antiguo y actual al mismo tiempo. Una historia que podría haber ocurrido hace siglos, o mañana. Porque mientras exista el miedo, la ambición y el deseo de dominar, el apocalipsis siempre estará a la vuelta del camino. Apocalipto 2 es una reflexión silenciosa sobre la fragilidad de la civilización y la fuerza brutal de la naturaleza humana. Una historia donde la selva nunca es solo un escenario, sino un testigo eterno. Y cuando todo parece terminar, el eco del mundo que fue sigue resonando, recordándonos que el verdadero fin no llega cuando cae una ciudad, sino cuando olvidamos lo que significa ser humanos. Esta ha sido la narración de Apocalipto 2, el eco del fin del mundo. Una historia de supervivencia, memoria y resistencia, sin promesas, sin concesiones, sin olvidar jamás que el fin del mundo no siempre llega con ruido. A veces, simplemente continúa. Cuando el mundo cree haber sobrevivido al fin, el verdadero comienzo apenas se revela. La selva sigue respirando. Los árboles continúan observando. La tierra recuerda cada paso, cada grito, cada sacrificio. Porque el apocalipsis no siempre llega con fuego. A veces llega en silencio. Mucho tiempo después de que la sangre se mezclara con la lluvia, la civilización intenta reconstruirse sobre ruinas invisibles. Pero la memoria de la violencia no desaparece, solo cambia de forma. En lo profundo de la jungla, donde el sol apenas toca el suelo, una nueva historia comienza a latir. Este no es un relato de héroes gloriosos. Es una historia de supervivientes. Hombres y mujeres marcados por el pasado, cargando cicatrices que no siempre se ven. Aquí, la vida vale tanto como la fuerza para defenderla. Y la esperanza es un lujo que pocos pueden permitirse. Las antiguas ciudades ya no dominan el horizonte. Sus templos se erosionan lentamente, devorados por raíces y silencio. Sin embargo, el poder no ha desaparecido. Solo ha cambiado de rostro.
Donde antes reinaban dioses de piedra, ahora gobiernan el miedo, el hambre y la ambición. En este nuevo amanecer incierto, la selva vuelve a ser refugio y amenaza al mismo tiempo. Cada sonido puede significar alimento o muerte. Cada sendero puede conducir a la libertad o a la perdición. En el centro de esta historia hay un grupo reducido de sobrevivientes. No buscan conquistar, no buscan gloria, solo desean vivir un día más. Pero el mundo no permite la neutralidad. Las antiguas tradiciones luchan contra el cambio. Los viejos rituales se cuestionan. Las creencias se fragmentan. Y cuando las reglas dejan de ser claras, la violencia encuentra su camino. La narración de Apocalipto 2 no se apoya en grandes discursos. Habla a través de miradas, respiraciones agitadas y decisiones imposibles. Aquí, el lenguaje principal es el instinto de huir, el instinto de proteger, el instinto de resistir. Cada personaje carga un pasado que amenaza con alcanzarlo. Algunos quieren olvidar, otros quieren vengarse, y algunos solo desean entender por qué el mundo tuvo que romperse. La selva no juzga, solo observa. Ve cómo los humanos repiten los mismos errores, cómo cambian los nombres de los dioses, pero no la naturaleza de la violencia. A medida que avanza el relato, la tensión crece lentamente, como una tormenta que se forma sin prisa. No hay advertencias, no hay segundas oportunidades. Las decisiones tomadas en segundos tienen consecuencias que duran generaciones. La caza ya no es solo por alimento, es por territorio, por control, por supervivencia. Y cuando alguien se convierte en presa, la selva guarda silencio. Apocalipto 2. No es una historia de blancos y negros, es un mundo de sombras. Aquí, incluso las buenas intenciones pueden provocar destrucción. Incluso el amor puede convertirse en una debilidad peligrosa. El miedo se transmite como una enfermedad, de aldea en aldea, de padre a hijo, y con el miedo nace la crueldad. Pero también existe algo más, una chispa, una fuerza silenciosa que se niega a desaparecer, la voluntad de seguir adelante, aunque todo indique que no hay futuro. Esta historia habla de resistencia, pero no la resistencia heroica de las leyendas. Habla de la resistencia humana, agotada, temblorosa, imperfecta, la que sangra, la que duda, la que aún así continúa. El ritmo del relato es implacable. No permite descanso prolongado. La calma siempre es temporal, y cuando llega la violencia, lo hace sin aviso. No hay música que anuncie el peligro. No hay palabras que preparen al espectador. Solo el sonido del corazón latiendo, el crujir de las hojas, la respiración contenida. A través de este viaje, Apocalipto 2 plantea una pregunta silenciosa. ¿Puede una civilización aprender de su propia destrucción? ¿O está condenada a repetirla una y otra vez, con diferentes nombres y símbolos? La respuesta no se entrega fácilmente. El film no predica, no juzga, solo muestra. Muestra cómo el poder corrompe incluso a los desesperados. Cómo la fe puede convertirse en arma. Cómo el miedo puede justificar cualquier acto. Pero también muestra algo esencial. La humanidad no se define solo por su violencia, sino por su capacidad de elegir, incluso en las peores circunstancias. A medida que el viaje se acerca a su punto más crítico, la tensión se vuelve casi insoportable. Cada decisión parece final. Cada error puede ser el último. Y el espectador comprende que el verdadero enemigo no es la selva, ni otras tribus, ni siquiera la guerra. El verdadero enemigo es la incapacidad de cambiar. Sin revelar lo que ocurre más adelante, Apocalipto 2 deja claro algo fundamental. El apocalipsis no es un evento, es un proceso. Uno que comienza en la mente, en el miedo, en la negación del otro como ser humano. Este no es un relato de salvación fácil. No promete finales felices. No ofrece respuestas simples. Ofrece una experiencia intensa, cruda, inolvidable. Cuando la historia se acerca a su cierre, queda una sensación persistente, la de haber sido testigo de algo antiguo y actual al mismo tiempo.
Una historia que podría haber ocurrido hace siglos, o mañana. Porque mientras exista el miedo, la ambición y el deseo de dominar, el apocalipsis siempre estará a la vuelta del camino. Apocalipto 2 es una reflexión silenciosa sobre la fragilidad de la civilización y la fuerza brutal de la naturaleza humana. Una historia donde la selva nunca es solo un escenario, sino un testigo eterno. Y cuando todo parece terminar, el eco del mundo que fue sigue resonando, recordándonos que el verdadero fin no llega cuando cae una ciudad, sino cuando olvidamos lo que significa ser humanos. Esta ha sido la narración de Apocalipto 2, el eco del fin del mundo. Una historia de supervivencia, memoria y resistencia, sin promesas, sin concesiones, sin olvidar jamás que el fin del mundo no siempre llega con ruido. A veces, simplemente continúa. Cuando el mundo cree haber sobrevivido al fin, el verdadero comienzo apenas se revela. La selva sigue respirando. Los árboles continúan observando. La tierra recuerda cada paso, cada grito, cada sacrificio. Porque el apocalipsis no siempre llega con fuego. A veces llega en silencio. Mucho tiempo después de que la sangre se mezclara con la lluvia, la civilización intenta reconstruirse sobre ruinas invisibles. Pero la memoria de la violencia no desaparece, solo cambia de forma. En lo profundo de la jungla, donde el sol apenas toca el suelo, una nueva historia comienza a latir. Este no es un relato de héroes gloriosos. Es una historia de supervivientes. Hombres y mujeres marcados por el pasado, cargando cicatrices que no siempre se ven. Aquí, la vida vale tanto como la fuerza para defenderla. Y la esperanza es un lujo que pocos pueden permitirse. Las antiguas ciudades ya no dominan el horizonte. Sus templos se erosionan lentamente, devorados por raíces y silencio. Sin embargo, el poder no ha desaparecido. Solo ha cambiado de rostro. Donde antes reinaban dioses de piedra, ahora gobiernan el miedo, el hambre y la ambición. En este nuevo amanecer incierto, la selva vuelve a ser refugio y amenaza al mismo tiempo. Cada sonido puede significar alimento o muerte. Cada sendero puede conducir a la libertad o a la perdición. En el centro de esta historia hay un grupo reducido de sobrevivientes. No buscan conquistar, no buscan gloria, solo desean vivir un día más. Pero el mundo no permite la neutralidad. Las antiguas tradiciones luchan contra el cambio. Los viejos rituales se cuestionan. Las creencias se fragmentan. Y cuando las reglas dejan de ser claras, la violencia encuentra su camino. La narración de Apocalipto 2 no se apoya en grandes discursos. Habla a través de miradas, respiraciones agitadas y decisiones imposibles. Aquí, el lenguaje principal es el instinto de huir, el instinto de proteger, el instinto de resistir. Cada personaje carga un pasado que amenaza con alcanzarlo. Algunos quieren olvidar, otros quieren vengarse, y algunos solo desean entender por qué el mundo tuvo que romperse. La selva no juzga, solo observa. Ve cómo los humanos repiten los mismos errores, cómo cambian los nombres de los dioses, pero no la naturaleza de la violencia. A medida que avanza el relato, la tensión crece lentamente, como una tormenta que se forma sin prisa. No hay advertencias, no hay segundas oportunidades. Las decisiones tomadas en segundos tienen consecuencias que duran generaciones. La caza ya no es solo por alimento, es por territorio, por control, por supervivencia. Y cuando alguien se convierte en presa, la selva guarda silencio. Apocalipto 2. No es una historia de blancos y negros, es un mundo de sombras. Aquí, incluso las buenas intenciones pueden provocar destrucción. Incluso el amor puede convertirse en una debilidad peligrosa. El miedo se transmite como una enfermedad, de aldea en aldea, de padre a hijo. Y con el miedo nace la crueldad. Pero también existe algo más. Una chispa, una fuerza silenciosa que se niega a desaparecer. La voluntad de seguir adelante, aunque todo indique que no hay futuro. Esta historia habla de resistencia, pero no la resistencia heroica de las leyendas.
Habla de la resistencia humana, agotada, temblorosa, imperfecta, la que sangra, la que duda, la que aún así continúa. El ritmo del relato es implacable. No permite descanso prolongado. La calma siempre es temporal, y cuando llega la violencia, lo hace sin aviso. No hay música que anuncie el peligro. No hay palabras que preparen al espectador. Solo el sonido del corazón latiendo, el crujir de las hojas, la respiración contenida. A través de este viaje, Apocalipto 2 plantea una pregunta silenciosa. ¿Puede una civilización aprender de su propia destrucción? ¿O está condenada a repetirla una y otra vez, con diferentes nombres y símbolos? La respuesta no se entrega fácilmente. El film no predica, no juzga, solo muestra. Muestra cómo el poder corrompe incluso a los desesperados, cómo la fe puede convertirse en arma, cómo el miedo puede justificar cualquier acto. Pero también muestra algo esencial. La humanidad no se define solo por su violencia, sino por su capacidad de elegir, incluso en las peores circunstancias. A medida que el viaje se acerca a su punto más crítico, la tensión se vuelve casi insoportable. Cada decisión parece final. Cada error puede ser el último. Y el espectador comprende que el verdadero enemigo no es la selva, ni otras tribus, ni siquiera la guerra. El verdadero enemigo es la incapacidad de cambiar. Sin revelar lo que ocurre más adelante, Apocalipto 2 deja claro algo fundamental. El apocalipsis no es un evento, es un proceso. Uno que comienza en la mente, en el miedo, en la negación del otro como ser humano. Este no es un relato de salvación fácil. No promete finales felices. No ofrece respuestas simples. Ofrece una experiencia intensa, cruda, inolvidable. Cuando la historia se acerca a su cierre, queda una sensación persistente, la de haber sido testigo de algo antiguo y actual al mismo tiempo. Una historia que podría haber ocurrido hace siglos, o mañana. Porque mientras exista el miedo, la ambición y el deseo de dominar, el apocalipsis siempre estará a la vuelta del camino. Apocalipto 2 es una reflexión silenciosa sobre la fragilidad de la civilización y la fuerza brutal de la naturaleza humana. Una historia donde la selva nunca es solo un escenario, sino un testigo eterno. Y cuando todo parece terminar, el eco del mundo que fue sigue resonando, recordándonos que el verdadero fin no llega cuando cae una ciudad, sino cuando olvidamos lo que significa ser humanos. Esta ha sido la narración de Apocalipto 2, el eco del fin del mundo. Una historia de supervivencia, memoria y resistencia, sin promesas, sin concesiones, sin olvidar jamás que el fin del mundo no siempre llega con ruido. A veces, simplemente continúa. Cuando el mundo cree haber sobrevivido al fin, el verdadero comienzo apenas se revela. La selva sigue respirando. Los árboles continúan observando. La tierra recuerda cada paso, cada grito, cada sacrificio. Porque el apocalipsis no siempre llega con fuego. A veces llega en silencio. Mucho tiempo después de que la sangre se mezclara con la lluvia, la civilización intenta reconstruirse sobre ruinas invisibles. Pero la memoria de la violencia no desaparece, solo cambia de forma. En lo profundo de la jungla, donde el sol apenas toca el suelo, una nueva historia comienza a latir. Este no es un relato de héroes gloriosos. Es una historia de supervivientes. Hombres y mujeres marcados por el pasado, cargando cicatrices que no siempre se ven. Aquí, la vida vale tanto como la fuerza para defenderla. Y la esperanza es un lujo que pocos pueden permitirse. Las antiguas ciudades ya no dominan el horizonte. Sus templos se erosionan lentamente, devorados por raíces y silencio. Sin embargo, el poder no ha desaparecido. Solo ha cambiado de rostro. Donde antes reinaban dioses de piedra, ahora gobiernan el miedo, el hambre y la ambición. En este nuevo amanecer incierto, la selva vuelve a ser refugio y amenaza al mismo tiempo. Cada sonido puede significar alimento o muerte. Cada sendero puede conducir a la libertad o a la perdición.
En el centro de esta historia hay un grupo reducido de sobrevivientes. No buscan conquistar, no buscan gloria, solo desean vivir un día más. Pero el mundo no permite la neutralidad. Las antiguas tradiciones luchan contra el cambio. Los viejos rituales se cuestionan. Las creencias se fragmentan. Y cuando las reglas dejan de ser claras, la violencia encuentra su camino. La narración de Apocalipto 2 no se apoya en grandes discursos. Habla a través de miradas, respiraciones agitadas y decisiones imposibles. Aquí, el lenguaje principal es el instinto de huir, el instinto de proteger, el instinto de resistir. Cada personaje carga un pasado que amenaza con alcanzarlo. Algunos quieren olvidar, otros quieren vengarse, y algunos solo desean entender por qué el mundo tuvo que romperse. La selva no juzga, solo observa. Ve cómo los humanos repiten los mismos errores, cómo cambian los nombres de los dioses, pero no la naturaleza de la violencia. A medida que avanza el relato, la tensión crece lentamente, como una tormenta que se forma sin prisa. No hay advertencias, no hay segundas oportunidades. Las decisiones tomadas en segundos tienen consecuencias que duran generaciones. La caza ya no es solo por alimento, es por territorio, por control, por supervivencia. Y cuando alguien se convierte en presa, la selva guarda silencio. Apocalipto 2. No es una historia de blancos y negros, es un mundo de sombras. Aquí, incluso las buenas intenciones pueden provocar destrucción. Incluso el amor puede convertirse en una debilidad peligrosa. El miedo se transmite como una enfermedad, de aldea en aldea, de padre a hijo, y con el miedo nace la crueldad. Pero también existe algo más, una chispa, una fuerza silenciosa que se niega a desaparecer, la voluntad de seguir adelante, aunque todo indique que no hay futuro. Esta historia habla de resistencia, pero no la resistencia heroica de las leyendas. Habla de la resistencia humana, agotada, temblorosa, imperfecta, la que sangra, la que duda, la que aún así continúa. El ritmo del relato es implacable. No permite descanso prolongado. La calma siempre es temporal, y cuando llega la violencia, lo hace sin aviso. No hay música que anuncie el peligro. No hay palabras que preparen al espectador. Solo el sonido del corazón latiendo, el crujir de las hojas, la respiración contenida. A través de este viaje, Apocalipto 2 plantea una pregunta silenciosa. ¿Puede una civilización aprender de su propia destrucción? ¿O está condenada a repetirla una y otra vez, con diferentes nombres y símbolos? La respuesta no se entrega fácilmente. El film no predica, no juzga, solo muestra. Muestra cómo el poder corrompe incluso a los desesperados. Cómo la fe puede convertirse en arma. Cómo el miedo puede justificar cualquier acto. Pero también muestra algo esencial. La humanidad no se define solo por su violencia, sino por su capacidad de elegir, incluso en las peores circunstancias. A medida que el viaje se acerca a su punto más crítico, la tensión se vuelve casi insoportable. Cada decisión parece final. Cada error puede ser el último. Y el espectador comprende que el verdadero enemigo no es la selva, ni otras tribus, ni siquiera la guerra. El verdadero enemigo es la incapacidad de cambiar. Sin revelar lo que ocurre más adelante, Apocalipto 2 deja claro algo fundamental. El apocalipsis no es un evento, es un proceso. Uno que comienza en la mente, en el miedo, en la negación del otro como ser humano. Este no es un relato de salvación fácil. No promete finales felices. No ofrece respuestas simples. Ofrece una experiencia intensa, cruda, inolvidable. Cuando la historia se acerca a su cierre, queda una sensación persistente, la de haber sido testigo de algo antiguo y actual al mismo tiempo. Una historia que podría haber ocurrido hace siglos, o mañana. Porque mientras exista el miedo, la ambición y el deseo de dominar, el apocalipsis siempre estará a la vuelta del camino. Apocalipto 2 es una reflexión silenciosa sobre la fragilidad de la civilización y la fuerza brutal de la naturaleza humana.
Una historia donde la selva nunca es solo un escenario, sino un testigo eterno. Y cuando todo parece terminar, el eco del mundo que fue sigue resonando, recordándonos que el verdadero fin no llega cuando cae una ciudad, sino cuando olvidamos lo que significa ser humanos. Esta ha sido la narración de Apocalipto 2, el eco del fin del mundo. Una historia de supervivencia, memoria y resistencia, sin promesas, sin concesiones, sin olvidar jamás que el fin del mundo no siempre llega con ruido. A veces, simplemente continúa. Cuando el mundo cree haber sobrevivido al fin, el verdadero comienzo apenas se revela. La selva sigue respirando. Los árboles continúan observando. La tierra recuerda cada paso, cada grito, cada sacrificio. Porque el apocalipsis no siempre llega con fuego. A veces llega en silencio. Mucho tiempo después de que la sangre se mezclara con la lluvia, la civilización intenta reconstruirse sobre ruinas invisibles. Pero la memoria de la violencia no desaparece, solo cambia de forma. En lo profundo de la jungla, donde el sol apenas toca el suelo, una nueva historia comienza a latir. Este no es un relato de héroes gloriosos. Es una historia de supervivientes, hombres y mujeres marcados por el pasado, cargando cicatrices que no siempre se ven. Aquí, la vida vale tanto como la fuerza para defenderla. Y la esperanza es un lujo que pocos pueden permitirse. Las antiguas ciudades ya no dominan el horizonte. Sus templos se erosionan lentamente, devorados por raíces y silencio. Sin embargo, el poder no ha desaparecido. Solo ha cambiado de rostro. Donde antes reinaban dioses de piedra, ahora gobiernan el miedo, el hambre y la ambición. En este nuevo amanecer incierto, la selva vuelve a ser refugio y amenaza al mismo tiempo. Cada sonido puede significar alimento o muerte. Cada sendero puede conducir a la libertad o a la perdición. En el centro de esta historia hay un grupo reducido de sobrevivientes. No buscan conquistar, no buscan gloria, solo desean vivir un día más. Pero el mundo no permite la neutralidad. Las antiguas tradiciones luchan contra el cambio. Los viejos rituales se cuestionan. Las creencias se fragmentan. Y cuando las reglas dejan de ser claras, la violencia encuentra su camino. La narración de Apocalipto 2 no se apoya en grandes discursos. Habla a través de miradas, respiraciones agitadas y decisiones imposibles. Aquí, el lenguaje principal es el instinto de huir, el instinto de proteger, el instinto de resistir. Cada personaje carga un pasado que amenaza con alcanzarlo. Algunos quieren olvidar, otros quieren vengarse, y algunos solo desean entender por qué el mundo tuvo que romperse. La selva no juzga, solo observa. Ve cómo los humanos repiten los mismos errores, cómo cambian los nombres de los dioses, pero no la naturaleza de la violencia. A medida que avanza el relato, la tensión crece lentamente, como una tormenta que se forma sin prisa. No hay advertencias, no hay segundas oportunidades. Las decisiones tomadas en segundos tienen consecuencias que duran generaciones. La caza ya no es solo por alimento, es por territorio, por control, por supervivencia. Y cuando alguien se convierte en presa, la selva guarda silencio. Apocalipto 2. No es una historia de blancos y negros, es un mundo de sombras. Aquí, incluso las buenas intenciones pueden provocar destrucción. Incluso el amor puede convertirse en una debilidad peligrosa. El miedo se transmite como una enfermedad, de aldea en aldea, de padre a hijo, y con el miedo nace la crueldad. Pero también existe algo más, una chispa, una fuerza silenciosa que se niega a desaparecer, la voluntad de seguir adelante, aunque todo indique que no hay futuro. Esta historia habla de resistencia, pero no la resistencia heroica de las leyendas. Habla de la resistencia humana, agotada, temblorosa, imperfecta, la que sangra, la que duda, la que aún así continúa. El ritmo del relato es implacable. No permite descanso prolongado. La calma siempre es temporal, y cuando llega la violencia, lo hace sin aviso. No hay música que anuncie el peligro.
No hay palabras que preparen al espectador. Solo el sonido del corazón latiendo, el crujir de las hojas, la respiración contenida. A través de este viaje, Apocalipto 2 plantea una pregunta silenciosa. ¿Puede una civilización aprender de su propia destrucción? ¿O está condenada a repetirla una y otra vez, con diferentes nombres y símbolos? La respuesta no se entrega fácilmente. El film no predica, no juzga, solo muestra. Muestra cómo el poder corrompe incluso a los desesperados, cómo la fe puede convertirse en arma, cómo el miedo puede justificar cualquier acto. Pero también muestra algo esencial. La humanidad no se define solo por su violencia, sino por su capacidad de elegir, incluso en las peores circunstancias. A medida que el viaje se acerca a su punto más crítico, la tensión se vuelve casi insoportable. Cada decisión parece final. Cada error puede ser el último. Y el espectador comprende que el verdadero enemigo no es la selva, ni otras tribus, ni siquiera la guerra. El verdadero enemigo es la incapacidad de cambiar. Sin revelar lo que ocurre más adelante, Apocalipto 2 deja claro algo fundamental. El apocalipsis no es un evento, es un proceso. Uno que comienza en la mente, en el miedo, en la negación del otro como ser humano. Este no es un relato de salvación fácil. No promete finales felices. No ofrece respuestas simples. Ofrece una experiencia intensa, cruda, inolvidable. Cuando la historia se acerca a su cierre, queda una sensación persistente, la de haber sido testigo de algo antiguo y actual al mismo tiempo. Una historia que podría haber ocurrido hace siglos, o mañana. Porque mientras exista el miedo, la ambición y el deseo de dominar, el apocalipsis siempre estará a la vuelta del camino. Apocalipto 2 es una reflexión silenciosa sobre la fragilidad de la civilización y la fuerza brutal de la naturaleza humana. Una historia donde la selva nunca es solo un escenario, sino un testigo eterno. Y cuando todo parece terminar, el eco del mundo que fue sigue resonando, recordándonos que el verdadero fin no llega cuando cae una ciudad, sino cuando olvidamos lo que significa ser humanos. Esta ha sido la narración de Apocalipto 2, el eco del fin del mundo. Una historia de supervivencia, memoria y resistencia, sin promesas, sin concesiones, sin olvidar jamás que el fin del mundo no siempre llega con ruido. A veces, simplemente continúa. Cuando el mundo cree haber sobrevivido al fin, el verdadero comienzo apenas se revela. La selva sigue respirando. Los árboles continúan observando. La tierra recuerda cada paso, cada grito, cada sacrificio. Porque el apocalipsis no siempre llega con fuego. A veces llega en silencio. Mucho tiempo después de que la sangre se mezclara con la lluvia, la civilización intenta reconstruirse sobre ruinas invisibles. Pero la memoria de la violencia no desaparece, solo cambia de forma. En lo profundo de la jungla, donde el sol apenas toca el suelo, una nueva historia comienza a latir. Este no es un relato de héroes gloriosos. Es una historia de supervivientes. Hombres y mujeres marcados por el pasado, cargando cicatrices que no siempre se ven. Aquí, la vida vale tanto como la fuerza para defenderla. Y la esperanza es un lujo que pocos pueden permitirse. Las antiguas ciudades ya no dominan el horizonte. Sus templos se erosionan lentamente, devorados por raíces y silencio. Sin embargo, el poder no ha desaparecido. Solo ha cambiado de rostro. Donde antes reinaban dioses de piedra, ahora gobiernan el miedo, el hambre y la ambición. En este nuevo amanecer incierto, la selva vuelve a ser refugio y amenaza al mismo tiempo. Cada sonido puede significar alimento o muerte. Cada sendero puede conducir a la libertad o a la perdición. En el centro de esta historia hay un grupo reducido de sobrevivientes. No buscan conquistar, no buscan gloria, solo desean vivir un día más. Pero el mundo no permite la neutralidad. Las antiguas tradiciones luchan contra el cambio. Los viejos rituales se cuestionan. Las creencias se fragmentan. Y cuando las reglas dejan de ser claras,
la violencia encuentra su camino. La narración de Apocalipto 2 no se apoya en grandes discursos. Habla a través de miradas, respiraciones agitadas y decisiones imposibles. Aquí, el lenguaje principal es el instinto de huir, el instinto de proteger, el instinto de resistir. Cada personaje carga un pasado que amenaza con alcanzarlo. Algunos quieren olvidar, otros quieren vengarse, y algunos solo desean entender por qué el mundo tuvo que romperse. La selva no juzga, solo observa. Ve cómo los humanos repiten los mismos errores, cómo cambian los nombres de los dioses, pero no la naturaleza de la violencia. A medida que avanza el relato, la tensión crece lentamente, como una tormenta que se forma sin prisa. No hay advertencias, no hay segundas oportunidades. Las decisiones tomadas en segundos tienen consecuencias que duran generaciones. La caza ya no es solo por alimento, es por territorio, por control, por supervivencia. Y cuando alguien se convierte en presa, la selva guarda silencio. Apocalipto 2. No es una historia de blancos y negros, es un mundo de sombras. Aquí, incluso las buenas intenciones pueden provocar destrucción. Incluso el amor puede convertirse en una debilidad peligrosa. El miedo se transmite como una enfermedad, de aldea en aldea, de padre a hijo, y con el miedo nace la crueldad. Pero también existe algo más, una chispa, una fuerza silenciosa que se niega a desaparecer, la voluntad de seguir adelante, aunque todo indique que no hay futuro. Esta historia habla de resistencia, pero no la resistencia heroica de las leyendas. Habla de la resistencia humana, agotada, temblorosa, imperfecta, la que sangra, la que duda, la que aún así continúa. El ritmo del relato es implacable. No permite descanso prolongado. La calma siempre es temporal, y cuando llega la violencia, lo hace sin aviso. No hay música que anuncie el peligro. No hay palabras que preparen al espectador. Solo el sonido del corazón latiendo, el crujir de las hojas, la respiración contenida. A través de este viaje, Apocalipto 2 plantea una pregunta silenciosa. ¿Puede una civilización aprender de su propia destrucción? ¿O está condenada a repetirla una y otra vez, con diferentes nombres y símbolos? La respuesta no se entrega fácilmente. El film no predica, no juzga, solo muestra. Muestra cómo el poder corrompe incluso a los desesperados. Cómo la fe puede convertirse en arma. Cómo el miedo puede justificar cualquier acto. Pero también muestra algo esencial. La humanidad no se define solo por su violencia, sino por su capacidad de elegir, incluso en las peores circunstancias. A medida que el viaje se acerca a su punto más crítico, la tensión se vuelve casi insoportable. Cada decisión parece final. Cada error puede ser el último. Y el espectador comprende que el verdadero enemigo no es la selva, ni otras tribus, ni siquiera la guerra. El verdadero enemigo es la incapacidad de cambiar. Sin revelar lo que ocurre más adelante, Apocalipto 2 deja claro algo fundamental. El apocalipsis no es un evento, es un proceso. Uno que comienza en la mente, en el miedo, en la negación del otro como ser humano. Este no es un relato de salvación fácil. No promete finales felices. No ofrece respuestas simples. Ofrece una experiencia intensa, cruda, inolvidable. Cuando la historia se acerca a su cierre, queda una sensación persistente, la de haber sido testigo de algo antiguo y actual al mismo tiempo. Una historia que podría haber ocurrido hace siglos, o mañana. Porque mientras exista el miedo, la ambición y el deseo de dominar, el apocalipsis siempre estará a la vuelta del camino. Apocalipto 2 es una reflexión silenciosa sobre la fragilidad de la civilización y la fuerza brutal de la naturaleza humana. Una historia donde la selva nunca es solo un escenario, sino un testigo eterno. Y cuando todo parece terminar, el eco del mundo que fue sigue resonando, recordándonos que el verdadero fin no llega cuando cae una ciudad, sino cuando olvidamos lo que significa ser humanos. Esta ha sido la narración de Apocalipto 2, el eco del fin del mundo.
Una historia de supervivencia, memoria y resistencia, sin promesas, sin concesiones, sin olvidar jamás que el fin del mundo no siempre llega con ruido. A veces, simplemente continúa. Cuando el mundo cree haber sobrevivido al fin, el verdadero comienzo apenas se revela. La selva sigue respirando. Los árboles continúan observando. La tierra recuerda cada paso, cada grito, cada sacrificio. Porque el apocalipsis no siempre llega con fuego. A veces llega en silencio. Mucho tiempo después de que la sangre se mezclara con la lluvia, la civilización intenta reconstruirse sobre ruinas invisibles. Pero la memoria de la violencia no desaparece, solo cambia de forma. En lo profundo de la jungla, donde el sol apenas toca el suelo, una nueva historia comienza a latir. Este no es un relato de héroes gloriosos. Es una historia de supervivientes. Hombres y mujeres marcados por el pasado, cargando cicatrices que no siempre se ven. Aquí, la vida vale tanto como la fuerza para defenderla. Y la esperanza es un lujo que pocos pueden permitirse. Las antiguas ciudades ya no dominan el horizonte. Sus templos se erosionan lentamente, devorados por raíces y silencio. Sin embargo, el poder no ha desaparecido. Solo ha cambiado de rostro. Donde antes reinaban dioses de piedra, ahora gobiernan el miedo, el hambre y la ambición. En este nuevo amanecer incierto, la selva vuelve a ser refugio y amenaza al mismo tiempo. Cada sonido puede significar alimento o muerte. Cada sendero puede conducir a la libertad o a la perdición. En el centro de esta historia hay un grupo reducido de sobrevivientes. No buscan conquistar, no buscan gloria, solo desean vivir un día más. Pero el mundo no permite la neutralidad. Las antiguas tradiciones luchan contra el cambio. Los viejos rituales se cuestionan. Las creencias se fragmentan. Y cuando las reglas dejan de ser claras, la violencia encuentra su camino. La narración de Apocalipto 2 no se apoya en grandes discursos. Habla a través de miradas, respiraciones agitadas y decisiones imposibles. Aquí, el lenguaje principal es el instinto de huir, el instinto de proteger, el instinto de resistir. Cada personaje carga un pasado que amenaza con alcanzarlo. Algunos quieren olvidar, otros quieren vengarse, y algunos solo desean entender por qué el mundo tuvo que romperse. La selva no juzga, solo observa. Ve cómo los humanos repiten los mismos errores, cómo cambian los nombres de los dioses, pero no la naturaleza de la violencia. A medida que avanza el relato, la tensión crece lentamente, como una tormenta que se forma sin prisa. No hay advertencias, no hay segundas oportunidades. Las decisiones tomadas en segundos tienen consecuencias que duran generaciones. La caza ya no es solo por alimento, es por territorio, por control, por supervivencia. Y cuando alguien se convierte en presa, la selva guarda silencio. Apocalipto 2. No es una historia de blancos y negros, es un mundo de sombras. Aquí, incluso las buenas intenciones pueden provocar destrucción. Incluso el amor puede convertirse en una debilidad peligrosa. El miedo se transmite como una enfermedad, de aldea en aldea, de padre a hijo, y con el miedo nace la crueldad. Pero también existe algo más, una chispa, una fuerza silenciosa que se niega a desaparecer, la voluntad de seguir adelante, aunque todo indique que no hay futuro. Esta historia habla de resistencia, pero no la resistencia heroica de las leyendas. Habla de la resistencia humana, agotada, temblorosa, imperfecta, la que sangra, la que duda, la que aún así continúa. El ritmo del relato es implacable. No permite descanso prolongado. La calma siempre es temporal, y cuando llega la violencia, lo hace sin aviso. No hay música que anuncie el peligro. No hay palabras que preparen al espectador. Solo el sonido del corazón latiendo, el crujir de las hojas, la respiración contenida. A través de este viaje, Apocalipto 2 plantea una pregunta silenciosa. ¿Puede una civilización aprender de su propia destrucción? ¿O está condenada a repetirla una y otra vez, con diferentes nombres y símbolos?
La respuesta no se entrega fácilmente. El film no predica, no juzga, solo muestra. Muestra cómo el poder corrompe incluso a los desesperados, cómo la fe puede convertirse en arma, cómo el miedo puede justificar cualquier acto. Pero también muestra algo esencial. La humanidad no se define solo por su violencia, sino por su capacidad de elegir, incluso en las peores circunstancias. A medida que el viaje se acerca a su punto más crítico, la tensión se vuelve casi insoportable. Cada decisión parece final. Cada error puede ser el último. Y el espectador comprende que el verdadero enemigo no es la selva, ni otras tribus, ni siquiera la guerra. El verdadero enemigo es la incapacidad de cambiar. Sin revelar lo que ocurre más adelante, Apocalipto 2 deja claro algo fundamental. El apocalipsis no es un evento, es un proceso. Uno que comienza en la mente, en el miedo, en la negación del otro como ser humano. Este no es un relato de salvación fácil. No promete finales felices. No ofrece respuestas simples. Ofrece una experiencia intensa, cruda, inolvidable. Cuando la historia se acerca a su cierre, queda una sensación persistente, la de haber sido testigo de algo antiguo y actual al mismo tiempo. Una historia que podría haber ocurrido hace siglos, o mañana. Porque mientras exista el miedo, la ambición y el deseo de dominar, el apocalipsis siempre estará a la vuelta del camino. Apocalipto 2 es una reflexión silenciosa sobre la fragilidad de la civilización y la fuerza brutal de la naturaleza humana. Una historia donde la selva nunca es solo un escenario, sino un testigo eterno. Y cuando todo parece terminar, el eco del mundo que fue sigue resonando, recordándonos que el verdadero fin no llega cuando cae una ciudad, sino cuando olvidamos lo que significa ser humanos. Esta ha sido la narración de Apocalipto 2, el eco del fin del mundo. Una historia de supervivencia, memoria y resistencia, sin promesas, sin concesiones, sin olvidar jamás que el fin del mundo no siempre llega con ruido. A veces, simplemente continúa. Cuando el mundo cree haber sobrevivido al fin, el verdadero comienzo apenas se revela. La selva sigue respirando. Los árboles continúan observando. La tierra recuerda cada paso, cada grito, cada sacrificio. Porque el apocalipsis no siempre llega con fuego. A veces llega en silencio. Mucho tiempo después de que la sangre se mezclara con la lluvia, la civilización intenta reconstruirse sobre ruinas invisibles. Pero la memoria de la violencia no desaparece, solo cambia de forma. En lo profundo de la jungla, donde el sol apenas toca el suelo, una nueva historia comienza a latir. Este no es un relato de héroes gloriosos. Es una historia de supervivientes, hombres y mujeres marcados por el pasado, cargando cicatrices que no siempre se ven. Aquí, la vida vale tanto como la fuerza para defenderla. Y la esperanza es un lujo que pocos pueden permitirse. Las antiguas ciudades ya no dominan el horizonte. Sus templos se erosionan lentamente, devorados por raíces y silencio. Sin embargo, el poder no ha desaparecido. Solo ha cambiado de rostro. Donde antes reinaban dioses de piedra, ahora gobiernan el miedo, el hambre y la ambición. En este nuevo amanecer incierto, la selva vuelve a ser refugio y amenaza al mismo tiempo. Cada sonido puede significar alimento o muerte. Cada sendero puede conducir a la libertad o a la perdición. En el centro de esta historia hay un grupo reducido de sobrevivientes. No buscan conquistar, no buscan gloria, solo desean vivir un día más. Pero el mundo no permite la neutralidad. Las antiguas tradiciones luchan contra el cambio. Los viejos rituales se cuestionan. Las creencias se fragmentan. Y cuando las reglas dejan de ser claras, la violencia encuentra su camino. La narración de Apocalipto 2 no se apoya en grandes discursos. Habla a través de miradas, respiraciones agitadas y decisiones imposibles. Aquí, el lenguaje principal es el instinto de huir, el instinto de proteger, el instinto de resistir. Cada personaje carga un pasado que amenaza con alcanzarlo.
Algunos quieren olvidar, otros quieren vengarse, y algunos solo desean entender por qué el mundo tuvo que romperse. La selva no juzga, solo observa. Ve cómo los humanos repiten los mismos errores, cómo cambian los nombres de los dioses, pero no la naturaleza de la violencia. A medida que avanza el relato, la tensión crece lentamente, como una tormenta que se forma sin prisa. No hay advertencias, no hay segundas oportunidades. Las decisiones tomadas en segundos tienen consecuencias que duran generaciones. La caza ya no es solo por alimento, es por territorio, por control, por supervivencia. Y cuando alguien se convierte en presa, la selva guarda silencio. Apocalipto 2. No es una historia de blancos y negros, es un mundo de sombras. Aquí, incluso las buenas intenciones pueden provocar destrucción. Incluso el amor puede convertirse en una debilidad peligrosa. El miedo se transmite como una enfermedad, de aldea en aldea, de padre a hijo, y con el miedo nace la crueldad. Pero también existe algo más, una chispa, una fuerza silenciosa que se niega a desaparecer, la voluntad de seguir adelante, aunque todo indique que no hay futuro. Esta historia habla de resistencia, pero no la resistencia heroica de las leyendas. Habla de la resistencia humana, agotada, temblorosa, imperfecta, la que sangra, la que duda, la que aún así continúa. El ritmo del relato es implacable. No permite descanso prolongado. La calma siempre es temporal, y cuando llega la violencia, lo hace sin aviso. No hay música que anuncie el peligro. No hay palabras que preparen al espectador. Solo el sonido del corazón latiendo, el crujir de las hojas, la respiración contenida. A través de este viaje, Apocalipto 2 plantea una pregunta silenciosa. ¿Puede una civilización aprender de su propia destrucción? ¿O está condenada a repetirla una y otra vez, con diferentes nombres y símbolos? La respuesta no se entrega fácilmente. El film no predica, no juzga, solo muestra. Muestra cómo el poder corrompe incluso a los desesperados. Cómo la fe puede convertirse en arma. Cómo el miedo puede justificar cualquier acto. Pero también muestra algo esencial. La humanidad no se define solo por su violencia, sino por su capacidad de elegir, incluso en las peores circunstancias. A medida que el viaje se acerca a su punto más crítico, la tensión se vuelve casi insoportable. Cada decisión parece final. Cada error puede ser el último. Y el espectador comprende que el verdadero enemigo no es la selva, ni otras tribus, ni siquiera la guerra. El verdadero enemigo es la incapacidad de cambiar. Sin revelar lo que ocurre más adelante, Apocalipto 2 deja claro algo fundamental. El apocalipsis no es un evento, es un proceso. Uno que comienza en la mente, en el miedo, en la negación del otro como ser humano. Este no es un relato de salvación fácil. No promete finales felices. No ofrece respuestas simples. Ofrece una experiencia intensa, cruda, inolvidable. Cuando la historia se acerca a su cierre, queda una sensación persistente, la de haber sido testigo de algo antiguo y actual al mismo tiempo. Una historia que podría haber ocurrido hace siglos, o mañana. Porque mientras exista el miedo, la ambición y el deseo de dominar, el apocalipsis siempre estará a la vuelta del camino. Apocalipto 2 es una reflexión silenciosa sobre la fragilidad de la civilización y la fuerza brutal de la naturaleza humana. Una historia donde la selva nunca es solo un escenario, sino un testigo eterno. Y cuando todo parece terminar, el eco del mundo que fue sigue resonando, recordándonos que el verdadero fin no llega cuando cae una ciudad, sino cuando olvidamos lo que significa ser humanos. Esta ha sido la narración de Apocalipto 2, el eco del fin del mundo. Una historia de supervivencia, memoria y resistencia, sin promesas, sin concesiones, sin olvidar jamás que el fin del mundo no siempre llega con ruido. A veces, simplemente continúa. Cuando el mundo cree haber sobrevivido al fin, el verdadero comienzo apenas se revela.
La selva sigue respirando. Los árboles continúan observando. La tierra recuerda cada paso, cada grito, cada sacrificio. Porque el apocalipsis no siempre llega con fuego. A veces llega en silencio. Mucho tiempo después de que la sangre se mezclara con la lluvia, la civilización intenta reconstruirse sobre ruinas invisibles. Pero la memoria de la violencia no desaparece, solo cambia de forma. En lo profundo de la jungla, donde el sol apenas toca el suelo, una nueva historia comienza a latir. Este no es un relato de héroes gloriosos. Es una historia de supervivientes. Hombres y mujeres marcados por el pasado, cargando cicatrices que no siempre se ven. Aquí, la vida vale tanto como la fuerza para defenderla. Y la esperanza es un lujo que pocos pueden permitirse. Las antiguas ciudades ya no dominan el horizonte. Sus templos se erosionan lentamente, devorados por raíces y silencio. Sin embargo, el poder no ha desaparecido. Solo ha cambiado de rostro. Donde antes reinaban dioses de piedra, ahora gobiernan el miedo, el hambre y la ambición. En este nuevo amanecer incierto, la selva vuelve a ser refugio y amenaza al mismo tiempo. Cada sonido puede significar alimento o muerte. Cada sendero puede conducir a la libertad o a la perdición. En el centro de esta historia hay un grupo reducido de sobrevivientes. No buscan conquistar, no buscan gloria, solo desean vivir un día más. Pero el mundo no permite la neutralidad. Las antiguas tradiciones luchan contra el cambio. Los viejos rituales se cuestionan. Las creencias se fragmentan. Y cuando las reglas dejan de ser claras, la violencia encuentra su camino. La narración de Apocalipto 2 no se apoya en grandes discursos. Habla a través de miradas, respiraciones agitadas y decisiones imposibles. Aquí, el lenguaje principal es el instinto de huir, el instinto de proteger, el instinto de resistir. Cada personaje carga un pasado que amenaza con alcanzarlo. Algunos quieren olvidar, otros quieren vengarse, y algunos solo desean entender por qué el mundo tuvo que romperse. La selva no juzga, solo observa. Ve cómo los humanos repiten los mismos errores, cómo cambian los nombres de los dioses, pero no la naturaleza de la violencia. A medida que avanza el relato, la tensión crece lentamente, como una tormenta que se forma sin prisa. No hay advertencias, no hay segundas oportunidades. Las decisiones tomadas en segundos tienen consecuencias que duran generaciones. La caza ya no es solo por alimento, es por territorio, por control, por supervivencia. Y cuando alguien se convierte en presa, la selva guarda silencio. Apocalipto 2. No es una historia de blancos y negros, es un mundo de sombras. Aquí, incluso las buenas intenciones pueden provocar destrucción. Incluso el amor puede convertirse en una debilidad peligrosa. El miedo se transmite como una enfermedad, de aldea en aldea, de padre a hijo, y con el miedo nace la crueldad. Pero también existe algo más, una chispa, una fuerza silenciosa que se niega a desaparecer, la voluntad de seguir adelante, aunque todo indique que no hay futuro. Esta historia habla de resistencia, pero no la resistencia heroica de las leyendas. Habla de la resistencia humana, agotada, temblorosa, imperfecta, la que sangra, la que duda, la que aún así continúa. El ritmo del relato es implacable. No permite descanso prolongado. La calma siempre es temporal, y cuando llega la violencia, lo hace sin aviso. No hay música que anuncie el peligro. No hay palabras que preparen al espectador. Solo el sonido del corazón latiendo, el crujir de las hojas, la respiración contenida. A través de este viaje, Apocalipto 2 plantea una pregunta silenciosa. ¿Puede una civilización aprender de su propia destrucción? ¿O está condenada a repetirla una y otra vez, con diferentes nombres y símbolos? La respuesta no se entrega fácilmente. El film no predica, no juzga, solo muestra. Muestra cómo el poder corrompe incluso a los desesperados. Cómo la fe puede convertirse en arma. Cómo el miedo puede justificar cualquier acto. Pero también muestra algo esencial.
La humanidad no se define solo por su violencia, sino por su capacidad de elegir, incluso en las peores circunstancias. A medida que el viaje se acerca a su punto más crítico, la tensión se vuelve casi insoportable. Cada decisión parece final. Cada error puede ser el último. Y el espectador comprende que el verdadero enemigo no es la selva, ni otras tribus, ni siquiera la guerra. El verdadero enemigo es la incapacidad de cambiar. Sin revelar lo que ocurre más adelante, Apocalipto 2 deja claro algo fundamental. El apocalipsis no es un evento, es un proceso. Uno que comienza en la mente, en el miedo, en la negación del otro como ser humano. Este no es un relato de salvación fácil. No promete finales felices. No ofrece respuestas simples. Ofrece una experiencia intensa, cruda, inolvidable. Cuando la historia se acerca a su cierre, queda una sensación persistente, la de haber sido testigo de algo antiguo y actual al mismo tiempo. Una historia que podría haber ocurrido hace siglos, o mañana. Porque mientras exista el miedo, la ambición y el deseo de dominar, el apocalipsis siempre estará a la vuelta del camino. Apocalipto 2 es una reflexión silenciosa sobre la fragilidad de la civilización y la fuerza brutal de la naturaleza humana. Una historia donde la selva nunca es solo un escenario, sino un testigo eterno. Y cuando todo parece terminar, el eco del mundo que fue sigue resonando, recordándonos que el verdadero fin no llega cuando cae una ciudad, sino cuando olvidamos lo que significa ser humanos. Esta ha sido la narración de Apocalipto 2, el eco del fin del mundo. Una historia de supervivencia, memoria y resistencia, sin promesas, sin concesiones, sin olvidar jamás que el fin del mundo no siempre llega con ruido. A veces, simplemente continúa. Cuando el mundo cree haber sobrevivido al fin, el verdadero comienzo apenas se revela. La selva sigue respirando. Los árboles continúan observando. La tierra recuerda cada paso, cada grito, cada sacrificio. Porque el apocalipsis no siempre llega con fuego. A veces llega en silencio. Mucho tiempo después de que la sangre se mezclara con la lluvia, la civilización intenta reconstruirse sobre ruinas invisibles. Pero la memoria de la violencia no desaparece, solo cambia de forma. En lo profundo de la jungla, donde el sol apenas toca el suelo, una nueva historia comienza a latir. Este no es un relato de héroes gloriosos. Es una historia de supervivientes, hombres y mujeres marcados por el pasado, cargando cicatrices que no siempre se ven. Aquí, la vida vale tanto como la fuerza para defenderla. Y la esperanza es un lujo que pocos pueden permitirse. Las antiguas ciudades ya no dominan el horizonte. Sus templos se erosionan lentamente, devorados por raíces y silencio. Sin embargo, el poder no ha desaparecido. Solo ha cambiado de rostro. Donde antes reinaban dioses de piedra, ahora gobiernan el miedo, el hambre y la ambición. En este nuevo amanecer incierto, la selva vuelve a ser refugio y amenaza al mismo tiempo. Cada sonido puede significar alimento o muerte. Cada sendero puede conducir a la libertad o a la perdición. En el centro de esta historia hay un grupo reducido de sobrevivientes. No buscan conquistar, no buscan gloria, solo desean vivir un día más. Pero el mundo no permite la neutralidad. Las antiguas tradiciones luchan contra el cambio. Los viejos rituales se cuestionan. Las creencias se fragmentan. Y cuando las reglas dejan de ser claras, la violencia encuentra su camino. La narración de Apocalipto 2 no se apoya en grandes discursos. Habla a través de miradas, respiraciones agitadas y decisiones imposibles. Aquí, el lenguaje principal es el instinto de huir, el instinto de proteger, el instinto de resistir. Cada personaje carga un pasado que amenaza con alcanzarlo. Algunos quieren olvidar, otros quieren vengarse, y algunos solo desean entender por qué el mundo tuvo que romperse. La selva no juzga, solo observa. Ve cómo los humanos repiten los mismos errores, cómo cambian los nombres de los dioses, pero no la naturaleza de la violencia.
A medida que avanza el relato, la tensión crece lentamente, como una tormenta que se forma sin prisa. No hay advertencias, no hay segundas oportunidades. Las decisiones tomadas en segundos tienen consecuencias que duran generaciones. La caza ya no es solo por alimento, es por territorio, por control, por supervivencia. Y cuando alguien se convierte en presa, la selva guarda silencio. Apocalipto 2. No es una historia de blancos y negros, es un mundo de sombras. Aquí, incluso las buenas intenciones pueden provocar destrucción. Incluso el amor puede convertirse en una debilidad peligrosa. El miedo se transmite como una enfermedad, de aldea en aldea, de padre a hijo, y con el miedo nace la crueldad. Pero también existe algo más, una chispa, una fuerza silenciosa que se niega a desaparecer, la voluntad de seguir adelante, aunque todo indique que no hay futuro. Esta historia habla de resistencia, pero no la resistencia heroica de las leyendas. Habla de la resistencia humana, agotada, temblorosa, imperfecta, la que sangra, la que duda, la que aún así continúa. El ritmo del relato es implacable. No permite descanso prolongado. La calma siempre es temporal, y cuando llega la violencia, lo hace sin aviso. No hay música que anuncie el peligro. No hay palabras que preparen al espectador. Solo el sonido del corazón latiendo, el crujir de las hojas, la respiración contenida. A través de este viaje, Apocalipto 2 plantea una pregunta silenciosa. ¿Puede una civilización aprender de su propia destrucción? ¿O está condenada a repetirla una y otra vez, con diferentes nombres y símbolos? La respuesta no se entrega fácilmente. El film no predica, no juzga, solo muestra. Muestra cómo el poder corrompe incluso a los desesperados. Cómo la fe puede convertirse en arma. Cómo el miedo puede justificar cualquier acto. Pero también muestra algo esencial. La humanidad no se define solo por su violencia, sino por su capacidad de elegir, incluso en las peores circunstancias. A medida que el viaje se acerca a su punto más crítico, la tensión se vuelve casi insoportable. Cada decisión parece final. Cada error puede ser el último. Y el espectador comprende que el verdadero enemigo no es la selva, ni otras tribus, ni siquiera la guerra. El verdadero enemigo es la incapacidad de cambiar. Sin revelar lo que ocurre más adelante, Apocalipto 2 deja claro algo fundamental. El apocalipsis no es un evento, es un proceso. Uno que comienza en la mente, en el miedo, en la negación del otro como ser humano. Este no es un relato de salvación fácil. No promete finales felices. No ofrece respuestas simples. Ofrece una experiencia intensa, cruda, inolvidable. Cuando la historia se acerca a su cierre, queda una sensación persistente, la de haber sido testigo de algo antiguo y actual al mismo tiempo. Una historia que podría haber ocurrido hace siglos, o mañana. Porque mientras exista el miedo, la ambición y el deseo de dominar, el apocalipsis siempre estará a la vuelta del camino. Apocalipto 2 es una reflexión silenciosa sobre la fragilidad de la civilización y la fuerza brutal de la naturaleza humana. Una historia donde la selva nunca es solo un escenario, sino un testigo eterno. Y cuando todo parece terminar, el eco del mundo que fue sigue resonando, recordándonos que el verdadero fin no llega cuando cae una ciudad, sino cuando olvidamos lo que significa ser humanos. Esta ha sido la narración de Apocalipto 2, el eco del fin del mundo. Una historia de supervivencia, memoria y resistencia, sin promesas, sin concesiones, sin olvidar jamás que el fin del mundo no siempre llega con ruido. A veces, simplemente continúa. Cuando el mundo cree haber sobrevivido al fin, el verdadero comienzo apenas se revela. La selva sigue respirando. Los árboles continúan observando. La tierra recuerda cada paso, cada grito, cada sacrificio. Porque el apocalipsis no siempre llega con fuego. A veces llega en silencio. Mucho tiempo después de que la sangre se mezclara con la lluvia, la civilización intenta reconstruirse sobre ruinas invisibles.
Pero la memoria de la violencia no desaparece, solo cambia de forma. En lo profundo de la jungla, donde el sol apenas toca el suelo, una nueva historia comienza a latir. Este no es un relato de héroes gloriosos. Es una historia de supervivientes. Hombres y mujeres marcados por el pasado, cargando cicatrices que no siempre se ven. Aquí, la vida vale tanto como la fuerza para defenderla. Y la esperanza es un lujo que pocos pueden permitirse. Las antiguas ciudades ya no dominan el horizonte. Sus templos se erosionan lentamente, devorados por raíces y silencio. Sin embargo, el poder no ha desaparecido. Solo ha cambiado de rostro. Donde antes reinaban dioses de piedra, ahora gobiernan el miedo, el hambre y la ambición. En este nuevo amanecer incierto, la selva vuelve a ser refugio y amenaza al mismo tiempo. Cada sonido puede significar alimento o muerte. Cada sendero puede conducir a la libertad o a la perdición. En el centro de esta historia hay un grupo reducido de sobrevivientes. No buscan conquistar, no buscan gloria, solo desean vivir un día más. Pero el mundo no permite la neutralidad. Las antiguas tradiciones luchan contra el cambio. Los viejos rituales se cuestionan. Las creencias se fragmentan. Y cuando las reglas dejan de ser claras, la violencia encuentra su camino. La narración de Apocalipto 2 no se apoya en grandes discursos. Habla a través de miradas, respiraciones agitadas y decisiones imposibles. Aquí, el lenguaje principal es el instinto de huir, el instinto de proteger, el instinto de resistir. Cada personaje carga un pasado que amenaza con alcanzarlo. Algunos quieren olvidar, otros quieren vengarse, y algunos solo desean entender por qué el mundo tuvo que romperse. La selva no juzga, solo observa. Ve cómo los humanos repiten los mismos errores, cómo cambian los nombres de los dioses, pero no la naturaleza de la violencia. A medida que avanza el relato, la tensión crece lentamente, como una tormenta que se forma sin prisa. No hay advertencias, no hay segundas oportunidades. Las decisiones tomadas en segundos tienen consecuencias que duran generaciones. La caza ya no es solo por alimento, es por territorio, por control, por supervivencia. Y cuando alguien se convierte en presa, la selva guarda silencio. Apocalipto 2. No es una historia de blancos y negros, es un mundo de sombras. Aquí, incluso las buenas intenciones pueden provocar destrucción. Incluso el amor puede convertirse en una debilidad peligrosa. El miedo se transmite como una enfermedad, de aldea en aldea, de padre a hijo, y con el miedo nace la crueldad. Pero también existe algo más, una chispa, una fuerza silenciosa que se niega a desaparecer, la voluntad de seguir adelante, aunque todo indique que no hay futuro. Esta historia habla de resistencia, pero no la resistencia heroica de las leyendas. Habla de la resistencia humana, agotada, temblorosa, imperfecta, la que sangra, la que duda, la que aún así continúa. El ritmo del relato es implacable. No permite descanso prolongado. La calma siempre es temporal, y cuando llega la violencia, lo hace sin aviso. No hay música que anuncie el peligro. No hay palabras que preparen al espectador. Solo el sonido del corazón latiendo, el crujir de las hojas, la respiración contenida. A través de este viaje, Apocalipto 2 plantea una pregunta silenciosa. ¿Puede una civilización aprender de su propia destrucción? ¿O está condenada a repetirla una y otra vez, con diferentes nombres y símbolos? La respuesta no se entrega fácilmente. El film no predica, no juzga, solo muestra. Muestra cómo el poder corrompe incluso a los desesperados. Cómo la fe puede convertirse en arma. Cómo el miedo puede justificar cualquier acto. Pero también muestra algo esencial. La humanidad no se define solo por su violencia, sino por su capacidad de elegir, incluso en las peores circunstancias. A medida que el viaje se acerca a su punto más crítico, la tensión se vuelve casi insoportable. Cada decisión parece final. Cada error puede ser el último.
y el espectador comprende que el verdadero enemigo no es la selva, ni otras tribus, ni siquiera la guerra. El verdadero enemigo es la incapacidad de cambiar. Sin revelar lo que ocurre más adelante, Apocalipto 2 deja claro algo fundamental. El apocalipsis no es un evento, es un proceso. Uno que comienza en la mente, en el miedo, en la negación del otro como ser humano. Este no es un relato de salvación fácil. No promete finales felices. No ofrece respuestas simples. Ofrece una experiencia intensa, cruda, inolvidable. Cuando la historia se acerca a su cierre, queda una sensación persistente, la de haber sido testigo de algo antiguo y actual al mismo tiempo. Una historia que podría haber ocurrido hace siglos, o mañana. Porque mientras exista el miedo, la ambición y el deseo de dominar, el apocalipsis siempre estará a la vuelta del camino. Apocalipto 2 es una reflexión silenciosa sobre la fragilidad de la civilización y la fuerza brutal de la naturaleza humana. Una historia donde la selva nunca es solo un escenario, sino un testigo eterno. Y cuando todo parece terminar, el eco del mundo que fue sigue resonando, recordándonos que el verdadero fin no llega cuando cae una ciudad, sino cuando olvidamos lo que significa ser humanos. Esta ha sido la narración de Apocalipto 2, el eco del fin del mundo. Una historia de supervivencia, memoria y resistencia, sin promesas, sin concesiones, sin olvidar jamás que el fin del mundo no siempre llega con ruido. A veces, simplemente continúa. Cuando el mundo cree haber sobrevivido al fin, el verdadero comienzo apenas se revela. La selva sigue respirando. Los árboles continúan observando. La tierra recuerda cada paso, cada grito, cada sacrificio. Porque el apocalipsis no siempre llega con fuego. A veces llega en silencio. Mucho tiempo después de que la sangre se mezclara con la lluvia, la civilización intenta reconstruirse sobre ruinas invisibles. Pero la memoria de la violencia no desaparece, solo cambia de forma. En lo profundo de la jungla, donde el sol apenas toca el suelo, una nueva historia comienza a latir. Este no es un relato de héroes gloriosos. Es una historia de supervivientes. Hombres y mujeres marcados por el pasado, cargando cicatrices que no siempre se ven. Aquí, la vida vale tanto como la fuerza para defenderla. Y la esperanza es un lujo que pocos pueden permitirse. Las antiguas ciudades ya no dominan el horizonte. Sus templos se erosionan lentamente, devorados por raíces y silencio. Sin embargo, el poder no ha desaparecido. Solo ha cambiado de rostro. Donde antes reinaban dioses de piedra, ahora gobiernan el miedo, el hambre y la ambición. En este nuevo amanecer incierto, la selva vuelve a ser refugio y amenaza al mismo tiempo. Cada sonido puede significar alimento o muerte. Cada sendero puede conducir a la libertad o a la perdición. En el centro de esta historia hay un grupo reducido de sobrevivientes. No buscan conquistar, no buscan gloria, solo desean vivir un día más. Pero el mundo no permite la neutralidad. Las antiguas tradiciones luchan contra el cambio. Los viejos rituales se cuestionan. Las creencias se fragmentan. Y cuando las reglas dejan de ser claras, la violencia encuentra su camino. La narración de Apocalipto 2 no se apoya en grandes discursos. Habla a través de miradas, respiraciones agitadas y decisiones imposibles. Aquí, el lenguaje principal es el instinto de huir, el instinto de proteger, el instinto de resistir. Cada personaje carga un pasado que amenaza con alcanzarlo. Algunos quieren olvidar, otros quieren vengarse, y algunos solo desean entender por qué el mundo tuvo que romperse. La selva no juzga, solo observa. Ve cómo los humanos repiten los mismos errores, cómo cambian los nombres de los dioses, pero no la naturaleza de la violencia. A medida que avanza el relato, la tensión crece lentamente, como una tormenta que se forma sin prisa. No hay advertencias, no hay segundas oportunidades. Las decisiones tomadas en segundos tienen consecuencias que duran generaciones. La caza ya no es solo por alimento, es por territorio.
por control, por supervivencia. Y cuando alguien se convierte en presa, la selva guarda silencio. Apocalipto 2. No es una historia de blancos y negros, es un mundo de sombras. Aquí, incluso las buenas intenciones pueden provocar destrucción. Incluso el amor puede convertirse en una debilidad peligrosa. El miedo se transmite como una enfermedad, de aldea en aldea, de padre a hijo, y con el miedo nace la crueldad. Pero también existe algo más, una chispa, una fuerza silenciosa que se niega a desaparecer, la voluntad de seguir adelante, aunque todo indique que no hay futuro. Esta historia habla de resistencia, pero no la resistencia heroica de las leyendas. Habla de la resistencia humana, agotada, temblorosa, imperfecta, la que sangra, la que duda, la que aún así continúa. El ritmo del relato es implacable. No permite descanso prolongado. La calma siempre es temporal, y cuando llega la violencia, lo hace sin aviso. No hay música que anuncie el peligro. No hay palabras que preparen al espectador. Solo el sonido del corazón latiendo, el crujir de las hojas, la respiración contenida. A través de este viaje, Apocalipto 2 plantea una pregunta silenciosa. ¿Puede una civilización aprender de su propia destrucción? ¿O está condenada a repetirla una y otra vez, con diferentes nombres y símbolos? La respuesta no se entrega fácilmente. El film no predica, no juzga, solo muestra. Muestra cómo el poder corrompe incluso a los desesperados. Cómo la fe puede convertirse en arma. Cómo el miedo puede justificar cualquier acto. Pero también muestra algo esencial. La humanidad no se define solo por su violencia, sino por su capacidad de elegir, incluso en las peores circunstancias. A medida que el viaje se acerca a su punto más crítico, la tensión se vuelve casi insoportable. Cada decisión parece final. Cada error puede ser el último. Y el espectador comprende que el verdadero enemigo no es la selva, ni otras tribus, ni siquiera la guerra. El verdadero enemigo es la incapacidad de cambiar. Sin revelar lo que ocurre más adelante, Apocalipto 2 deja claro algo fundamental. El apocalipsis no es un evento, es un proceso. Uno que comienza en la mente, en el miedo, en la negación del otro como ser humano. Este no es un relato de salvación fácil. No promete finales felices. No ofrece respuestas simples. Ofrece una experiencia intensa, cruda, inolvidable. Cuando la historia se acerca a su cierre, queda una sensación persistente, la de haber sido testigo de algo antiguo y actual al mismo tiempo. Una historia que podría haber ocurrido hace siglos, o mañana. Porque mientras exista el miedo, la ambición y el deseo de dominar, el apocalipsis siempre estará a la vuelta del camino. Apocalipto 2 es una reflexión silenciosa sobre la fragilidad de la civilización y la fuerza brutal de la naturaleza humana. Una historia donde la selva nunca es solo un escenario, sino un testigo eterno. Y cuando todo parece terminar, el eco del mundo que fue sigue resonando, recordándonos que el verdadero fin no llega cuando cae una ciudad, sino cuando olvidamos lo que significa ser humanos. Esta ha sido la narración de Apocalipto 2, el eco del fin del mundo. Una historia de supervivencia, memoria y resistencia, sin promesas, sin concesiones, sin olvidar jamás que el fin del mundo no siempre llega con ruido. A veces, simplemente continúa. Cuando el mundo cree haber sobrevivido al fin, el verdadero comienzo apenas se revela. La selva sigue respirando. Los árboles continúan observando. La tierra recuerda cada paso, cada grito, cada sacrificio. Porque el apocalipsis no siempre llega con fuego. A veces llega en silencio. Mucho tiempo después de que la sangre se mezclara con la lluvia, la civilización intenta reconstruirse sobre ruinas invisibles. Pero la memoria de la violencia no desaparece, solo cambia de forma. En lo profundo de la jungla, donde el sol apenas toca el suelo, una nueva historia comienza a latir. Este no es un relato de héroes gloriosos. Es una historia de supervivientes. Hombres y mujeres marcados por el pasado,
cargando cicatrices que no siempre se ven. Aquí, la vida vale tanto como la fuerza para defenderla. Y la esperanza es un lujo que pocos pueden permitirse. Las antiguas ciudades ya no dominan el horizonte. Sus templos se erosionan lentamente, devorados por raíces y silencio. Sin embargo, el poder no ha desaparecido. Solo ha cambiado de rostro. Donde antes reinaban dioses de piedra, ahora gobiernan el miedo, el hambre y la ambición. En este nuevo amanecer incierto, la selva vuelve a ser refugio y amenaza al mismo tiempo. Cada sonido puede significar alimento o muerte. Cada sendero puede conducir a la libertad o a la perdición. En el centro de esta historia hay un grupo reducido de sobrevivientes. No buscan conquistar, no buscan gloria, solo desean vivir un día más. Pero el mundo no permite la neutralidad. Las antiguas tradiciones luchan contra el cambio. Los viejos rituales se cuestionan. Las creencias se fragmentan. Y cuando las reglas dejan de ser claras, la violencia encuentra su camino. La narración de Apocalipto 2 no se apoya en grandes discursos. Habla a través de miradas, respiraciones agitadas y decisiones imposibles. Aquí, el lenguaje principal es el instinto de huir, el instinto de proteger, el instinto de resistir. Cada personaje carga un pasado que amenaza con alcanzarlo. Algunos quieren olvidar, otros quieren vengarse, y algunos solo desean entender por qué el mundo tuvo que romperse. La selva no juzga, solo observa. Ve cómo los humanos repiten los mismos errores, cómo cambian los nombres de los dioses, pero no la naturaleza de la violencia. A medida que avanza el relato, la tensión crece lentamente, como una tormenta que se forma sin prisa. No hay advertencias, no hay segundas oportunidades. Las decisiones tomadas en segundos tienen consecuencias que duran generaciones. La caza ya no es solo por alimento, es por territorio, por control, por supervivencia. Y cuando alguien se convierte en presa, la selva guarda silencio. Apocalipto 2. No es una historia de blancos y negros, es un mundo de sombras. Aquí, incluso las buenas intenciones pueden provocar destrucción. Incluso el amor puede convertirse en una debilidad peligrosa. El miedo se transmite como una enfermedad, de aldea en aldea, de padre a hijo, y con el miedo nace la crueldad. Pero también existe algo más, una chispa, una fuerza silenciosa que se niega a desaparecer, la voluntad de seguir adelante, aunque todo indique que no hay futuro. Esta historia habla de resistencia, pero no la resistencia heroica de las leyendas. Habla de la resistencia humana, agotada, temblorosa, imperfecta, la que sangra, la que duda, la que aún así continúa. El ritmo del relato es implacable. No permite descanso prolongado. La calma siempre es temporal, y cuando llega la violencia, lo hace sin aviso. No hay música que anuncie el peligro. No hay palabras que preparen al espectador. Solo el sonido del corazón latiendo, el crujir de las hojas, la respiración contenida. A través de este viaje, Apocalipto 2 plantea una pregunta silenciosa. ¿Puede una civilización aprender de su propia destrucción? ¿O está condenada a repetirla una y otra vez, con diferentes nombres y símbolos? La respuesta no se entrega fácilmente. El film no predica, no juzga, solo muestra. Muestra cómo el poder corrompe incluso a los desesperados. Cómo la fe puede convertirse en arma. Cómo el miedo puede justificar cualquier acto. Pero también muestra algo esencial. La humanidad no se define solo por su violencia, sino por su capacidad de elegir, incluso en las peores circunstancias. A medida que el viaje se acerca a su punto más crítico, la tensión se vuelve casi insoportable. Cada decisión parece final. Cada error puede ser el último. Y el espectador comprende que el verdadero enemigo no es la selva, ni otras tribus, ni siquiera la guerra. El verdadero enemigo es la incapacidad de cambiar. Sin revelar lo que ocurre más adelante, Apocalipto 2 deja claro algo fundamental. El apocalipsis no es un evento, es un proceso. Uno que comienza en la mente, en el miedo,
en la negación del otro como ser humano. Este no es un relato de salvación fácil, no promete finales felices, no ofrece respuestas simples, ofrece una experiencia intensa, cruda, inolvidable. Cuando la historia se acerca a su cierre, queda una sensación persistente, la de haber sido testigo de algo antiguo y actual al mismo tiempo. Una historia que podría haber ocurrido hace siglos, o mañana. Porque mientras exista el miedo, la ambición y el deseo de dominar, el apocalipsis siempre estará a la vuelta del camino. Apocalipto 2 es una reflexión silenciosa sobre la fragilidad de la civilización y la fuerza brutal de la naturaleza humana. Una historia donde la selva nunca es solo un escenario, sino un testigo eterno. Y cuando todo parece terminar, el eco del mundo que fue sigue resonando, recordándonos que el verdadero fin no llega cuando cae una ciudad, sino cuando olvidamos lo que significa ser humanos. Esta ha sido la narración de Apocalipto 2, el eco del fin del mundo. Una historia de supervivencia, memoria y resistencia, sin promesas, sin concesiones, sin olvidar jamás que el fin del mundo no siempre llega con ruido. A veces, simplemente continúa. Cuando el mundo cree haber sobrevivido al fin, el verdadero comienzo apenas se revela. La selva sigue respirando. Los árboles continúan observando. La tierra recuerda cada paso, cada grito, cada sacrificio. Porque el apocalipsis no siempre llega con fuego. A veces llega en silencio. Mucho tiempo después de que la sangre se mezclara con la lluvia, la civilización intenta reconstruirse sobre ruinas invisibles. Pero la memoria de la violencia no desaparece, solo cambia de forma. En lo profundo de la jungla, donde el sol apenas toca el suelo, una nueva historia comienza a latir. Este no es un relato de héroes gloriosos, es una historia de supervivientes, hombres y mujeres marcados por el pasado, cargando cicatrices que no siempre se ven. Aquí, la vida vale tanto como la fuerza para defenderla. Y la esperanza es un lujo que pocos pueden permitirse. Las antiguas ciudades ya no dominan el horizonte. Sus templos se erosionan lentamente, devorados por raíces y silencio. Sin embargo, el poder no ha desaparecido. Solo ha cambiado de rostro. Donde antes reinaban dioses de piedra, ahora gobiernan el miedo, el hambre y la ambición. En este nuevo amanecer incierto, la selva vuelve a ser refugio y amenaza al mismo tiempo. Cada sonido puede significar alimento o muerte. Cada sendero puede conducir a la libertad o a la perdición. En el centro de esta historia hay un grupo reducido de sobrevivientes. No buscan conquistar, no buscan gloria, solo desean vivir un día más. Pero el mundo no permite la neutralidad. Las antiguas tradiciones luchan contra el cambio. Los viejos rituales se cuestionan, las creencias se fragmentan, y cuando las reglas dejan de ser claras, la violencia encuentra su camino. La narración de Apocalipto 2 no se apoya en grandes discursos. Habla a través de miradas, respiraciones agitadas y decisiones imposibles. Aquí, el lenguaje principal es el instinto de huir, el instinto de proteger, el instinto de resistir. Cada personaje carga un pasado que amenaza con alcanzarlo. Algunos quieren olvidar, otros quieren vengarse, y algunos solo desean entender por qué el mundo tuvo que romperse. La selva no juzga, solo observa. Ve cómo los humanos repiten los mismos errores, cómo cambian los nombres de los dioses, pero no la naturaleza de la violencia. A medida que avanza el relato, la tensión crece lentamente, como una tormenta que se forma sin prisa. No hay advertencias, no hay segundas oportunidades. Las decisiones tomadas en segundos tienen consecuencias que duran generaciones. La caza ya no es solo por alimento, es por territorio, por control, por supervivencia. Y cuando alguien se convierte en presa, la selva guarda silencio. Apocalipto 2. No es una historia de blancos y negros, es un mundo de sombras. Aquí, incluso las buenas intenciones pueden provocar destrucción. Incluso el amor puede convertirse en una debilidad peligrosa. El miedo se transmite como una enfermedad,
de aldea en aldea, de padre a hijo, y con el miedo nace la crueldad. Pero también existe algo más, una chispa, una fuerza silenciosa que se niega a desaparecer, la voluntad de seguir adelante, aunque todo indique que no hay futuro. Esta historia habla de resistencia, pero no la resistencia heroica de las leyendas. Habla de la resistencia humana, agotada, temblorosa, imperfecta, la que sangra, la que duda, la que aún así continúa. El ritmo del relato es implacable. No permite descanso prolongado. La calma siempre es temporal, y cuando llega la violencia, lo hace sin aviso. No hay música que anuncie el peligro. No hay palabras que preparen al espectador. Solo el sonido del corazón latiendo, el crujir de las hojas, la respiración contenida. A través de este viaje, Apocalipto 2 plantea una pregunta silenciosa. ¿Puede una civilización aprender de su propia destrucción? ¿O está condenada a repetirla una y otra vez, con diferentes nombres y símbolos? La respuesta no se entrega fácilmente. El film no predica, no juzga, solo muestra. Muestra cómo el poder corrompe incluso a los desesperados. Cómo la fe puede convertirse en arma. Cómo el miedo puede justificar cualquier acto. Pero también muestra algo esencial. La humanidad no se define solo por su violencia, sino por su capacidad de elegir, incluso en las peores circunstancias. A medida que el viaje se acerca a su punto más crítico, la tensión se vuelve casi insoportable. Cada decisión parece final. Cada error puede ser el último. Y el espectador comprende que el verdadero enemigo no es la selva, ni otras tribus, ni siquiera la guerra. El verdadero enemigo es la incapacidad de cambiar. Sin revelar lo que ocurre más adelante, Apocalipto 2 deja claro algo fundamental. El apocalipsis no es un evento, es un proceso. Uno que comienza en la mente, en el miedo, en la negación del otro como ser humano. Este no es un relato de salvación fácil. No promete finales felices. No ofrece respuestas simples. Ofrece una experiencia intensa, cruda, inolvidable. Cuando la historia se acerca a su cierre, queda una sensación persistente, la de haber sido testigo de algo antiguo y actual al mismo tiempo. Una historia que podría haber ocurrido hace siglos, o mañana. Porque mientras exista el miedo, la ambición y el deseo de dominar, el apocalipsis siempre estará a la vuelta del camino. Apocalipto 2 es una reflexión silenciosa sobre la fragilidad de la civilización y la fuerza brutal de la naturaleza humana. Una historia donde la selva nunca es solo un escenario, sino un testigo eterno. Y cuando todo parece terminar, el eco del mundo que fue sigue resonando, recordándonos que el verdadero fin no llega cuando cae una ciudad, sino cuando olvidamos lo que significa ser humanos. Esta ha sido la narración de Apocalipto 2, el eco del fin del mundo. Una historia de supervivencia, memoria y resistencia, sin promesas, sin concesiones, sin olvidar jamás que el fin del mundo no siempre llega con ruido. A veces, simplemente continúa. Cuando el mundo cree haber sobrevivido al fin, el verdadero comienzo apenas se revela. La selva sigue respirando. Los árboles continúan observando. La tierra recuerda cada paso, cada grito, cada sacrificio. Porque el apocalipsis no siempre llega con fuego. A veces llega en silencio. Mucho tiempo después de que la sangre se mezclara con la lluvia, la civilización intenta reconstruirse sobre ruinas invisibles. Pero la memoria de la violencia no desaparece, solo cambia de forma. En lo profundo de la jungla, donde el sol apenas toca el suelo, una nueva historia comienza a latir. Este no es un relato de héroes gloriosos. Es una historia de supervivientes. Hombres y mujeres marcados por el pasado, cargando cicatrices que no siempre se ven. Aquí, la vida vale tanto como la fuerza para defenderla. Y la esperanza es un lujo que pocos pueden permitirse. Las antiguas ciudades ya no dominan el horizonte. Sus templos se erosionan lentamente, devorados por raíces y silencio. Sin embargo, el poder no ha desaparecido.
solo ha cambiado de rostro.